hay un factor súper poderoso, uno que a menudo ignoramos que define nuestra salud tanto profesional como personal. Y no es algo que se mida en un examen de coeficiente intelectual, pero créanme que sus efectos son innegables. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra historia arranca aquí, en los pasillos de una clínica, un lugar donde las personas que se dedican a sanar a otros estaban, ellas mismas, a punto de romperse. Una crisis que, la verdad, no aparecía en ningún monitor médico. Dentro de la clínica, esta crisis crecía en silencio, pero sus consecuencias eran ensordecedoras y se manifestaba en problemas muy reales que afectaban a todo el personal. Los datos eran para prender todas las alarmas. El personal médico sufría un agotamiento emocional y físico extremo. O sea, los niveles estaban por las nubes, superando por mucho el promedio del sector. Una señal clarísima de que algo andaba pero que muy mal. Y claro, el impacto fue directo. Este agotamiento no solo afectaba a las personas, no. Estaba golpeando el rendimiento. La productividad de la clínica, como ven, entró en caída libre, lo que comprometía toda la operación. Y el golpe final fue este. Las quejas de los pacientes se dispararon. La crisis interna ya se había desbordado, afectando negativamente a las personas que el personal estaba ahí para ayudar. O sea que el punto clave es este. El bienestar del equipo es directamente el bienestar del paciente. Y ojo, aunque este caso es una clínica, esta misma historia se repite todos los días en oficinas, en equipos deportivos, vaya, en cualquier lugar donde la presión es alta y las emociones se dejan de lado. Es un desafío universal. Ok, los síntomas estaban claros, ¿verdad? Pero, ¿cuál era la enfermedad? Para entender la crisis había que hacer un diagnóstico mucho más profundo. La pregunta del millón era, ¿qué enfermedad invisible estaba causando este colapso en todo el sistema? La respuesta, miren, no estaba en un análisis de sangre, sino en la mente y en el corazón de su gente. El diagnóstico fue una deficiencia colectiva de inteligencia emocional. Este concepto, que popularizó Daniel Goleman, se define básicamente como nuestra habilidad para entender y gestionar no solo nuestras propias emociones, sino también las de los demás. Pero a ver, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de emociones? Para poder construir esta inteligencia, primero tenemos que conocer sus ladrillos, sus componentes fundamentales. Aquí podemos ver 6 emociones básicas y cómo se manifiestan, por ejemplo, en un entorno de salud. La alegría al dar un buen diagnóstico, el miedo antes de un procedimiento complicado, la ira frente a una injusticia del sistema. Todas son información vital. Ahora, la inteligencia emocional no es un concepto así, en el aire, no. Se apoya en una estructura muy clara, que está construida sobre 5 pilares fundamentales. Es que no se trata de tenerla o no tenerla, Es un conjunto de competencias que se pueden desarrollar. Pensemos en ella como una estructura, como un edificio con 5 columnas que lo sostienen. Estos 5 pilares se construyen uno sobre el otro. Todo, absolutamente todo, comienza con el autoconocimiento, o sea, la capacidad de reconocer nuestras propias emociones. De ahí pasamos a la autorregulación, para poder manejarlas. Una vez gestionadas, esas emociones se convierten en motivación para lograr metas. Y finalmente, mirando hacia afuera, aplicamos la empatía para entender a los demás y las habilidades sociales para gestionar esas relaciones. Y esto nos lleva a la parte más importante. La teoría está muy bien, pero la práctica lo es todo. Entonces, ¿cómo se entrena esta habilidad? Aquí viene la gran noticia. Esto no es un rasgo fijo con el que nacemos y ya. Para nada. Así como fortalecemos un músculo en el gimnasio, podemos entrenar nuestra inteligencia emocional. Es una habilidad que se aprende y se perfecciona. En la clínica San Remedio, el entrenamiento siguió un procedimiento súper claro. Primero, se empezó con la teoría para tener las bases. Luego, una evaluación para que cada persona viera sus áreas a mejorar. El aprendizaje de verdad cobró vida con la práctica en escenarios simulados, y al final se pulió todo con retroalimentación constructiva. Y lo increíble es que hoy en día la tecnología moderna acelera muchísimo este aprendizaje.
Se usan herramientas con inteligencia artificial para hacer ejercicios de reconocimiento emocional, sistemas que dan feedback en tiempo real e incluso simulaciones de conversaciones súper realistas para practicar en un entorno seguro. Así que el mensaje central es este: gestionar nuestras emociones no es un lujo, es una necesidad crítica. Impacta directamente en nuestra salud física y mental, en cómo rendimos en el trabajo y, por supuesto, en la calidad de nuestras conexiones con los demás. Y esta frase lo resume a la perfección. No podemos controlar lo que nos pasa, es verdad, pero siempre, siempre podemos controlar cómo respondemos. Y ahí, justamente ahí, reside nuestra verdadera fuerza. El caso de la clínica San Remedio nos deja con una última reflexión. Pensemos, ¿cuál es el costo real, tanto personal como profesional, de simplemente ignorar las emociones en el trabajo?